Hola. Bueno, vamos a hacer en esta clase, vamos a dar algunos conceptos de insuficiencia respiratoria, que es justamente un síndrome que pueden tener distintas enfermedades que llegan básicamente a la claudicación de la capacidad que tiene los seres humanos de transportar oxígeno desde fuera de la persona hacia la célula efectora, digamos, ¿no? Eh, Primero hablar de lo que es hipoxia. Definimos a hipoxia cuando ocurre una disminución de la presión de oxígeno tisular. Eh, no todos, es importante lo que dice acá abajo, no todos los tejidos tienen la misma sensibilidad a la hipoxia. Hay órganos que consumen mucho oxígeno, como por ejemplo el cerebro, como por ejemplo el corazón. Entonces, los primeros órganos que van a sufrir la hipoxia, a pesar de que el bajo nivel de oxígeno le puede llegar a todos los órganos, hay algunos que son, como dije, más sensibles y entre ellos el cerebro y el corazón van a ser los que más lo van a sufrir. Y esto explica que ante un descenso de la presión de oxígeno tisular, eh, digamos, causado por distintos motivos, uno de los primeros síntomas que van a aparecer van a ser los síntomas cerebrales, que ya vamos a ver cuáles son, y también pueden aparecer síntomas cardíacos, ¿no? Eh, En la siguiente diapo lo que vemos es la clasificación de la hipoxia. Tenemos distintos tipos de hipoxia, lo que llamamos la hipoxia hipóxica o hipoxémica, cuando hay bajo oxígeno en la sangre, ahora vamos a describir mejor. La hipoxia anémica, la hipoxia isquémica y la hipoxia citotóxica o histotóxica. ¿eh? En la hipoxia hipóxica o hipoxémica hay una disminución, o sea, puede ocurrir por distintas causas, pero justamente todas las causas confluyen en lo mismo, que es la disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre. Por eso se llama hipoxémica. Y esto puede ocurrir o porque no hay una buena ventilación, o sea, cuando hay una disminución en el oxígeno en el aire inspirado, pónganse porque viajamos en un avión y salimos de Mar del Plata y llegamos a Bogotá, que es una ciudad que está arriba de los 3.000 metros de altura, y el aire, la fracción de oxígeno en ese aire que inspiramos es menor. ¿eh? Puede también ocurrir por reducción en el intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo capilar, por un trastorno en la difusión del oxígeno a través de la membrana alveolo capilar, en patologías intersticiales que llamamos, o una alteración en la relación ventilación-perfusión. El resultado de todo esto, como dije, es un resultado de una presión arterial de oxígeno baja, y eso lo vamos a ver si sacamos sangre al paciente, vamos a ver en los gases sanguíneos que tiene una presión de oxígeno baja. La siguiente causa de hipoxia es la hipoxia anémica, que básicamente la cantidad de oxígeno en la sangre es normal, pero el transporte que necesita el oxígeno para llegar desde los pulmones hasta la célula parenquimatosa, la célula de los órganos, por decirlo de alguna manera, ese transporte escasea, ese transporte falta. Entonces, ese transporte es la hemoglobina. Y entonces, cuando tenemos anemia, hay menos transporte, menos transportador de oxígeno, y por más que los pulmones funcionan bien, y por más que la cantidad que hay de hemoglobina transporta adecuadamente el oxígeno por cada molécula, sin embargo, como hay poca hemoglobina, la cantidad de oxígeno que llega a la célula es menor. Entonces, no hay un nivel adecuado de oxígeno en la célula y eso genera hipoxia, básicamente asociada a la anemia. La siguiente causa es la hipoxia isquémica. En este caso, hay una buena función respiratoria, la presión de oxígeno es normal en la sangre, pero por distintas causas
el flujo sanguíneo se encuentra disminuido a nivel de los tejidos. Fundamentalmente, cuando hablamos de isquemia es cuando hay una obstrucción al flujo arterial. Porque supongamos que un paciente tiene una embolia en una arteria que llega al miembro inferior izquierdo, por ejemplo. En ese caso, la cantidad de sangre, digamos, la sangre que habitualmente debería llegar a través de la arteria femoral, supongamos que el émbolo se impacta en esa zona, como ocurre algunas veces, y por delante de la zona donde se impactó el émbolo no va a haber circulación de sangre, y entonces los tejidos van a sufrir la falta de oxígeno porque justamente no les llega esta molécula a sus tejidos, ¿no? La siguiente causa es la hipoxia citotóxica o hipoxia histotóxica, en la cual también el primer elemento, que son los pulmones, funcionan bien. Hay un buen nivel de transportador del oxígeno, o sea, hay un buen nivel de hemoglobina, hay buena circulación, y el oxígeno llega a las células, pero esas células no pueden utilizar el oxígeno. Entonces, al no utilizarlo, que puede ocurrir en situaciones habitualmente de sepsis severa, la sangre venosa vuelve al corazón derecho o vuelve, digamos, retorna con un nivel mayor de oxígeno al habitual, digamos, ¿no? Hay una baja extracción de oxígeno en los tejidos. Esa es una característica de la hipoxia citotóxica, cuando hay justamente toxicidad en la célula efectora, la célula parenquimatosa, y se caracteriza justamente por esto, una extracción baja del oxígeno. Entonces, yendo a lo que es la definición de la insuficiencia respiratoria, es básicamente una claudicación de esa capacidad que tiene en las personas, como dijimos, de tomar el oxígeno, el aire, digamos, y tomar ese oxígeno del aire y transportarlo a las células parenquimatosas. Es la disfunción para mantener una entrega normal de oxígeno en los tejidos, y además, justamente lo que permite también el aparato respiratorio es eliminar los gases de desecho, como el dióxido de carbono. Entonces, esa incapacidad para cumplir con su función es insuficiencia, que es un concepto que lo vamos a ver en todos los tipos de insuficiencia. Justamente la insuficiencia es la incapacidad de cumplir con su función. Y el diagnóstico es diagnóstico gasométrico. Más allá de que el paciente con insuficiencia respiratoria tiene, como es un síndrome, tiene un conjunto de síntomas y signos, el diagnóstico es gasométrico. O sea, para decir que un paciente tiene insuficiencia respiratoria, tiene que tener una presión de oxígeno, una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Existen distintos tipos de insuficiencia respiratoria, básicamente la que llamamos tipo 1, que se llama también insuficiencia parcial, que genera hipoxemia sin hipercapnia, básicamente porque en este caso la ventilación funciona bien, o sea, el aparato, digamos, los pulmones funcionan bien, por decirlo de alguna manera, y entonces al disminuir el nivel de oxígeno en la sangre, esto estimula una serie de receptores que hacen que aumente la frecuencia y la amplitud de la respiración, y entonces cada ventilación genera mayor eliminación de dióxido de carbono. Entonces, en este caso tenemos hipoxemia, pero no hay hipercapnia, porque al haber hiperventilación se elimina el dióxido de carbono. En la segunda, en la insuficiencia respiratoria de tipo 2, que llamamos global, se caracteriza justamente por la falla de la incorporación de oxígeno y de la eliminación del dióxido de carbono. Esto es básicamente por una falla de la bomba respiratoria. Y se caracteriza por tener una presión arterial de oxígeno menor de 60 y además una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio.
Esto es lo que ocurre en la hipoventilación. ¿Por qué ocurre, por qué decimos que, o a quién se le ocurrió decir que la insuficiencia respiratoria tiene que caracterizarse por una presión de oxígeno arterial menor de 60? En esta diapo lo que vemos es la curva de disociación, de saturación, digamos, de la hemoglobina, y vemos que en general en la parte superior, hacia arriba y a la derecha, el nivel de saturación de la hemoglobina con oxígeno es bastante estable y se mantiene alto, pero llega a un punto de quiebre que básicamente se ha consensuado que es alrededor de los 60 milímetros de mercurio, en los cuales a partir de ahí el nivel de saturación de la hemoglobina disminuye rápidamente y drásticamente, eh, como vemos en la parte de la curva que es ya más oblicua, y eso hace que digamos, el nivel de transporte de oxígeno a través de la hemoglobina sea incapaz para requerir las necesidades, para cumplir o satisfacer las necesidades de los tejidos. Entonces, este punto de menor de 60 milímetros de mercurio no es algo, si bien el valor es un poco arbitrario, básicamente a partir de este punto es que la capacidad de suplir o de administrar el oxígeno necesario a los tejidos digamos, decae muchísimo, y a partir de ahí se considera insuficiencia respiratoria. Acá lo que vemos es lo que habrán visto en otros seminarios, como las situaciones de insuficiencia respiratoria consiguen que la curva de saturación de la hemoglobina se desplace hacia la derecha, pues justamente son situaciones en las cuales al haber insuficiencia respiratoria aumenta el pH, porque hay acidosis, y eso también, sobre todo en las insuficiencias respiratorias globales, aumenta la PC2, y eso hace que la curva de saturación de la hemoglobina se desplace hacia la derecha y la hemoglobina sea una hemoglobina que libere más fácilmente el oxígeno en los tejidos, ¿no? Es como una adaptación de digamos, de la hemoglobina a la situación de hipoxemia. ¿Qué signos y síntomas tiene la insuficiencia respiratoria? Bueno, como dijimos, un paciente con este cuadro va a tener disnea, va a tener falta de aire, va a tener una frecuencia respiratoria aumentada, puede haber incoordinación tóraco-abdominal. Eso se ve en casos graves, ya en pacientes que necesitan ventilación, y justamente se produce durante la inspiración digamos, un ahuecamiento, digamos, o sea, una depresión de, la, de lo que es el abdomen, cosa distinta a lo que ocurre habitualmente. Digamos, también puede ocurrir cianosis, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, hipertensión arterial, síntomas cerebrales, como dijimos que uno de los más frecuentes es la agitación, pulso paradojal, que eso lo verán también en la parte más de práctica clínica, y también puede haber en casos más avanzados hipotensión y bradicardia. Además de esto, en general hay síntomas de la enfermedad de base que ocasionan insuficiencia respiratoria. Supongamos que es un cuadro infeccioso, se asocia a fiebre, malestar general. Síntomas de hipercapnia son también habitualmente cerebrales: la desorientación, obnubilación, flapping, que es como un temblor de la mano cuando hiperextendemos la mano y después la soltamos, taquicardia, hipertensión arterial, y también en fases avanzadas hipotensión y bradicardia. En cuanto a las causas de insuficiencia respiratoria, no vamos a ahondar demasiado porque ya va a hablar, o creo que ya ha hablado el doctor Campins de esto. ¿Cómo medimos la hematosis y cómo interpretamos la relación de oxígeno y dióxido de carbono en estado ácido, en equilibrio ácido-base, ¿no?
Uno de los conceptos que es importante conocer para saber si el paciente tiene insuficiencia respiratoria o no, es conocer qué valor, digamos, tiene la presión, digamos, cuánto es la presión alveolar de oxígeno, que justamente es la que va a permitir que el oxígeno después atraviese la membrana y llegue a la hemoglobina, por decirlo de alguna manera. La presión alveolar de oxígeno se calcula mediante la fórmula que vemos acá arriba, que es básicamente la presión barométrica, que sabemos que a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio, menos la presión de vapor de agua, por la fracción inspirada de oxígeno, y esto se resta a lo que es la presión arterial de dióxido de carbono y un cociente respiratorio que es una constante de 0,8. Entonces, sabiendo, digamos, cuánto oxígeno está respirando el paciente, que sería la FiO2, y sacándole un equilibrio, una muestra de sangre arterial, que en ese caso nos daría el valor de la PCO2, con todo esto podemos calcular la presión alveolar de oxígeno. Una vez que tenemos la presión alveolar de oxígeno, vamos a hacer lo que llamamos la diferencia alveolo arterial de oxígeno, que es lo que llamamos el A-A. Y justamente esto se caracteriza por lo que es la presión alveolar de oxígeno, que es el valor que calculamos acá arriba, menos la presión arterial de oxígeno, que esto es un valor que nos va a dar la muestra de sangre del equilibrio arterial. Este valor de A-A habitualmente está entre 5 y menos 15, perdón, entre 5 y 15, y bueno, puede variar según la edad, habitualmente varía en edades extremas, ¿no? Entonces, sabemos que, por ejemplo, acá damos un ejemplo, de que para una persona de 80 años, podemos utilizar esta fórmula y tenemos que la edad, se calcula la edad dividido 4 y ese resultado se le suma 4. Entonces, a una persona de 80 años se divide 80 dividido 4 y da 20, y 20 más 4, 24. Entonces, ese es un valor un poco más alto del valor normal, habitual en personas adultas, pero que es importante saber porque una persona mayor va a tener una menos A, un límite máximo mayor. Otro concepto que se usa es el de la PAFI, para hablar de insuficiencia respiratoria. La PAFI es un concepto, es una fórmula mucho más fácil de sacar. Justamente se llama PAFI porque es presión arterial de oxígeno dividido la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, en una persona que, supongamos, tenemos, este concepto se usa mucho en terapia intensiva, en una persona que tiene insuficiencia respiratoria, sabiendo la presión arterial de oxígeno, que eso lo sabemos a través de la muestra de sangre arterial, ese valor que habitualmente supongamos que puede llegar a ser en una persona normal 95 milímetros de mercurio, lo dividimos por la fracción inspirada de oxígeno, o sea, cuánto oxígeno está respirando el paciente, y ese valor y el resultado de ese cociente nos va a dar la PAFI. Cuando ese cociente es menor de 200, hablamos de insuficiencia respiratoria. Y eso es algo que se utiliza mucho en insuficiencia respiratoria, en sepsis, para hablar de requerimiento de intubación. Y recuerden ese valor, menor de 200 es insuficiencia respiratoria. Supongamos, vamos para que entiendan, hacemos un ejemplo. En una persona normal, digamos, respirando aire ambiente, la presión arterial de oxígeno es de 95 milímetros de mercurio, y si hacemos 95 dividido 0,21, que es la fracción inspirada de oxígeno que respiramos nosotros habitualmente, 95 dividido 0,21 nos da un poco más de 450. Eso para que entiendan. Y si una persona se le está administrando oxígeno, supónganse que se le está dando oxígeno con una máscara del 50%, también pondremos la presión arterial de oxígeno que nos dé el valor del equilibrio arterial, supongamos, no sé, 80 milímetros de mercurio, dividido
en ese caso, como está con máscara del 50%, la fracción inspirada va a ser de 0,5. Entonces, haciendo el cociente nos va a dar un valor, y ese valor es importante saber que esté, digamos, que no sea menor de 200, porque en ese caso estamos hablando de insuficiencia respiratoria. No vamos a hablar de esto tampoco, porque es también de lo que seguramente habló el doctor Campis en el seminario anterior. Justamente la disminución de la presión, una de las causas de insuficiencia respiratoria o de hipoxemia, es la disminución de la presión inspirada de oxígeno. Tenemos la hipoventilación como otra causa, alteración en la relación ventilación-perfusión, los shunts y alteraciones en la difusión. Dos palabras de lo que es la EPOC. En realidad, una de las cosas que uno aprende cuando hace la residencia es que en los pacientes con EPOC uno tiene que tener cuidado con la cantidad de oxígeno que se le da a los pacientes, porque justamente puede ser en causa de muerte en los pacientes con EPOC. En la EPOC lo que ocurre habitualmente es que, digamos, la base, la fisiopatología de la enfermedad se caracteriza por una pérdida de la elasticidad de los pulmones, o sea, de la capacidad que tienen los pulmones de retraerse. Entonces, en esos pacientes, los alvéolos que están rotos, son como bolsas de aire que no tienen ventilación, no tienen una corriente de aire que va y viene, sino que básicamente es aire estancado. Y entonces, estos pacientes tienen, justamente por tener la incapacidad de ventilar bien, gradualmente van aumentando la presión de dióxido de carbono y va disminuyendo la presión de oxígeno. Estos pacientes viven en insuficiencia respiratoria, es un tipo de insuficiencia respiratoria crónica, no insuficiencia respiratoria aguda que se desarrolla en horas, sino que es algo que se va desarrollando con el paso de años. Pero justamente la hipoxemia estimula a través de ciertos receptores que vamos a dar en otro seminario de control de la respiración, estimula la ventilación, y eso hace que tengan pH normales porque aumenta el bicarbonato, a pesar de que la situación de aumento de la retención de dióxido de carbono produce liberación de protones, o sea, liberación de hidrogeniones, eso se compensa por aumento del bicarbonato. El oxígeno en estos pacientes a veces puede generar hipercapnia. La hipoxia digamos, esto es algo que es un concepto que es importante conocer. ¿Por qué los pacientes con EPOC habitualmente consiguen funcionar normalmente? Bueno, la hipoxia es un estimulante que genera vasoconstricción a nivel pulmonar. Esto está hecho, digamos, de manera de adaptación a digamos, que en las situaciones de hipoxia, esos alvéolos que tienen un bajo nivel de oxígeno, es perjudicial que la sangre pase justamente por ellos, porque no van a incorporar moléculas de oxígeno, entonces se intenta de manera fisiológica derivar la circulación pulmonar hacia esos alvéolos, hacia otros alvéolos que son sanos y que tienen una buena concentración de oxígeno, y entonces se compensa el mal funcionamiento de los alvéolos enfermos. Eso es lo que se llama la vasoconstricción hipóxica. Los alvéolos enfermos, en esos alvéolos los capilares se contraen, y entonces la circulación se deriva hacia los alvéolos sanos. Entonces, si le damos oxígeno al paciente con EPOC, la administración de oxígeno puede generar más hipoxia, justamente porque al dar más oxígeno, llega más oxígeno hacia los alvéolos, pero los alvéolos que
o las bolsas, como dijimos, estas que tienen aire que no tiene movimiento, siempre sigue estando bajo, pero disminuir la hipoxia, que es lo que generamos, o disminuir la hipoxemia, o sea, el nivel de oxígeno en la sangre, lo que genera es una, digamos, desaparición de la vasoconstricción hipóxica en estos alvéolos. Entonces son alvéolos que justamente no generan hematosis, y entonces el resultado de todo esto es que el nivel de oxígeno en la sangre puede disminuir. Esto además se asocia de que los pacientes con EPOC, digamos, el oxígeno es digamos, la hipoxemia que tienen, o la tendencia de hipoxemia que tienen, es un estimulante para que los centros de control de la respiración estimulen tanto la frecuencia como la profundidad de la respiración. Entonces, al quitar ese estímulo que tienen los centros de control respiratorio, el resultado de todo esto es bueno, una menor frecuencia y una menor profundidad de la respiración, lo que genera más hipoxia. Entonces siempre es importante saber que no a todos los pacientes con insuficiencia respiratoria les es digamos, beneficioso recibir oxígeno, oxígeno en altas concentraciones. Hay algunos pacientes en los cuales la insuficiencia respiratoria puede empeorar. Y esos pacientes son los que, los característicos son los de la EPOC. Otra vez las causas de insuficiencia respiratoria que generan hipercapnia, básicamente alteración que generan hipercapnia tras la administración de oxígeno, que son las alteraciones en la relación ventilación-perfusión, las depresiones del centro respiratorio, y estas son las causas más frecuentes, ¿no? Y dentro de esta diapositiva es fundamental, esta diapositiva es probablemente una de las que se tomen en el examen, es básicamente cómo clasificamos a la insuficiencia respiratoria. Dijimos que puede ser aguda, que es la que se desarrolla en horas, o crónica, como patologías que llevan años en desarrollar insuficiencia respiratoria, como el EPOC. Y después la podemos dividir desde el punto de vista funcional como insuficiencia respiratoria tipo 1 o parciales, tipo 2 o globales, y tipo 3 o mixta. En la insuficiencia respiratoria de tipo 1, que es la insuficiencia respiratoria, como dijimos, con hipoxemia y con un nivel normal o bajo de dióxido de carbono, en este caso el A-A es normal. ¿Por qué? Porque, perdón, el A-A es elevado, porque justamente va a haber una presión de oxígeno alveolar normal, pero la presión de oxígeno a nivel arterial va a estar disminuida. Por eso el A-A da elevado. Esto es fundamental. La insuficiencia de tipo 1 da hipoxemia, normo o hipocapnia y un A-A elevado. ¿Ok? En la insuficiencia respiratoria de tipo 2, que es justamente la que llamamos también global, o la hipoventilación, es la tipo 2, se caracteriza también por hipoxemia, y como hay hipoventilación, hay aumento de la presión de dióxido de carbono, porque hay incapacidad para eliminar el dióxido de carbono. Y el A-A en esta insuficiencia respiratoria es normal. ¿Por qué? Porque disminuye en esta insuficiencia la presión de oxígeno alveolar y también disminuye en forma proporcional la presión de oxígeno arterial. Entonces, al disminuir las dos en la misma proporción, en ese sentido no hay una alteración de esta diferencia. Supongamos que disminuye un 20% la presión alveolar de oxígeno, también disminuye un 20% la presión arterial de oxígeno, entonces la diferencia no se altera. Y esa es la gran diferencia de la insuficiencia respiratoria tipo 2 con la 1.
en realidad hay dos grandes diferencias. Una, que la tipo 2 se caracteriza por la aparición de hipercapnia, y también por el A-A normal. Y después tenemos la insuficiencia respiratoria de tipo 3, que ocurre muchas veces, son mixtas, como toda insuficiencia respiratoria, tiene el criterio gasométrico de disminución de la presión de oxígeno, todas las insuficiencias respiratorias lo tienen, pero en este caso la presión de dióxido de carbono da elevada y el A-A da elevado también. ¿Ok? Y bueno, de radiología no vamos a hablar porque ya va a haber otro seminario, va a haber en la parte práctica de radiología. Solo decir que la insuficiencia respiratoria de tipo 3 son cosas que vemos, ¿no? Supongamos que un paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar, que se caracteriza por una alteración en la ventilación, en la relación ventilación-perfusión, esto puede generar que, supongamos que el tromboembolismo pulmonar es severo y el paciente tiene un paro respiratorio, entonces ahí va a tener dos mecanismos. O sea, va a tener, por un lado, la alteración en la relación ventilación-perfusión, y por otro lado, va a tener la hipoventilación de la depresión del nivel de conciencia, ¿no? Entonces, es importante conocer que los pacientes muchas veces tienen más de un tipo de insuficiencia respiratoria, y por eso es importante conocer estas características de las insuficiencias respiratorias. Y bueno, y eso es todo, y vamos a quedar disponibles para cualquier consulta en las reuniones que hagamos virtuales. Que tengan buenas tardes.